venir a este lugar a alabar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por un domingo más que nos permites, Señor. Venir a esta fiesta, Señor. A esta fiesta de tu alma, se regocija en ti, Dios. Gracias, Padre Santo, que este día pudimos abrir nuestros ojos y ver. Gracias por ese privilegio que nos das, Señor. Muchos ya lo pudieron hacer. Y lo dices, Señor. Un buen día a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de la vida. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, nuestro paso a este lugar para venir, Señor, a alabar ese nombre que sobre todo nombre. Alabarte a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese privilegio. Sí, Señor. Ahora, Señor Jesús, vengo a presentarte a todos mis hermanos. Sí, Padre. Aquí estamos, Señor, con el propósito de alabarte, pero también con un propósito especial. Sí, Señor. Venimos, Señor, a poner manos, a poner a tus pies, ¿verdad? Sí, Padre. Sí, Señor. Sí. Te traemos la alabanza, te traemos la oración, pero me duele la verdad. Tú, Señor Jesús, nos vas a hablar. Gracias, Señor. Pero también, Señor, tú nos conoces. Y tú sabes, Señor Jesús, que en tu pueblo hay enfermedades, Señor Jesús. Hay muchas personas en esta casa. Sí, Padre. Que vienen adoleciendo de enfermedad. Sí, Señor. Padre Celestial, sigue moviéndote en este lugar. Sí, Padre. Señor, esa vida, Padre Santo, que ha venido angustiada. Sí, Señor. Sí, Padre. Que ha venido suplicando ese favor. Ora tú, Señor. Toca los corazones. Toca esos cuerpos, Señor Jesús. Sí, Señor. Padre, esa alma angustiada, toca, Señor Jesús, a la persona que viene con enfermedades de su cuerpo, Padre. Sí, Señor. Milagro, Señor, tú has traído tu pueblo. Sí, Padre. Y ese Jesús que andaba allá, Señor Jesús, por Galilea, predicando, sanando. Puedes hacerlo ahora, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de la Sí, Padre. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que se ha hecho presente, Señor. Te ruego, Señor, que les des el paro, Señor Jesús, porque tú no te quedas con nada en esa mano. Señor Jesús, Sí, Señor. Sí, Padre. pero tú eres eficaz, nos has salvado, Señor. Gracias. Gracias por esta razón tan grande. Gracias por esta razón victoriosa. Gracias, Padre, por darnos a ti, que quiera pagar. Sí, Padre. Te bendecimos, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por existe palabra para expresar. De los años de Padre, para que cada día podamos
Padre. Cada día me puedo acceder, Señor. Oramos, decimos, soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Sí, Padre. Por ese privilegio, Sí, Señor. de ser tus hijos. Ahora, Señor, te imploramos que tú, Señor Jesús, nos salves por medio de tus siervos. Que lo uses una vez más, Padre, para el beneficio de tu pueblo, Señor. Señor. Habla tú, Señor, que no seamos siervos, sino tú hablamos. Sí, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por todo el tiempo y la presencia del Padre de hombre. Voy a cuidar a mi hijo porque me puso mal. ¿En serio? Vamos a oír palabras de Dios por nuestro hermano pastor Ricardo Encinas. Amén. Bendiga, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos en esta mañana en la casa del Señor. Y como decía un hermano, esto de congregarse siempre es una motivación que siempre quien lo hace es el Espíritu de Dios. Amén. Que impulsa nuestros corazones al venir y a la casa del Señor. Amén. No sé si tenemos amigos con nosotros esta mañana para darles la bienvenida. Que me levante la mano si hay algún amigo, alguna amiga esta mañana. Gloria a Dios, todos somos de casa, todos somos hermanos, todos somos familia en Cristo, lavados con la misma sangre. Amén. Vamos a buscar, mis amados hermanos, en la palabra. Vamos a leer en dos libros. Primero vamos a leer en Segunda de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Amén. Versículo 16. Dice la palabra del Señor. Tome atención a la escritura, dice 3:16 de 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Padre Dios, que estás en los cielos esta mañana. Te damos las gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en tu mesa para alimentarnos con la palabra tuya, Señor. Rogamos que nos edifiques, que nos instruyas, que nos capacites por medio de tu Espíritu Santo para entender la palabra
y también para ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Tengo ya varios años de predicar la palabra, hermanos, y siempre le agarra a uno un poco de temor, fíjese. Venir a exponer la Biblia, porque para mí la Biblia es algo muy, pero muy sagrado, y es de gran responsabilidad darla a conocer a los santos del Señor. ¿Cuántos son santos aquí? Hoy tenemos un tema, no sé si en alguna vez a ustedes se les ha compartido, se les ha dado a conocer, pero es un tema que yo lo recibí allá por el año 1981, a mis 16 años, y antes de que diera el paso, después de haber creído en Cristo como Señor y Salvador, y que diera el paso del bautismo en agua, dentro de los temas que me enseñó el pastor, mi primer pastor que yo tuve, para que fuera mi maestro, mi tutor, mi guía espiritual, él me enseñó un tema en relación a una de las bases importantes en lo que es la vida cristiana, y es, hermano, relacionado a lo que es la Biblia. Es decir, que esta mañana quiero hablar sobre la eficacia y el poder que tiene este libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Nosotros debemos de saber cuán importante es este libro llamado Biblia. Para nosotros los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí, hermano? La Biblia viene siendo como un manual de vida, un manual donde nosotros debemos de saber que en ella vamos a extraer cómo debe de ser nuestra conducta, nuestra forma de vida aquí en la tierra, para hacer la diferencia a cómo el mundo vive. El mundo vive según sus filosofías de vida, el mundo vive según sus conceptos que tienen de la vida, y nosotros, viviendo en medio de este mundo, debemos de hacer la diferencia, porque a través de la Biblia nosotros obtenemos qué tipo de conductas debemos de tener delante de aquellos que no son creyentes, sea en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, con los vecinos. Nosotros tenemos que enfrentar a esos tipos de personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, como primer punto, hermanos, para comprender el mensaje de esta mañana, debemos de ver la Biblia como un manual de vida. Y hay, hermanos, 6 razones por qué debemos de verla como un manual de vida para nosotros. La primera razón, nosotros debemos de ver la Biblia, mi amado hermano, porque reconocemos que ella es la palabra de Dios. Amén, hermano. Ella es la palabra de Dios, absoluta, final y exacta. Es decir, que en la Biblia no hay errores, aunque los hombres han tratado de una o de otra forma hallarles errores a la Biblia, pero en la palabra de Dios
no hay errores. Hermanos, la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo del Dios de los cielos. Amén, hermano. Esa es la primera razón por qué la Biblia debe de ser para nosotros como el manual de vida, porque en ella encontramos que es la palabra de Dios. Les hago una pregunta esta mañana. Para usted la Biblia es la palabra de Dios. Espérese. O contiene la palabra de Dios. ¿Qué respuesta me dieran? Esa es pregunta de examen para cualquier creyente, hermano. ¿Es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios la Biblia? Esa debe de ser nuestra convicción. La Biblia es la palabra de Dios. Absoluta, final y exacta. Amén. Primera razón por qué debemos de tenerla como manual de vida. Segunda razón, porque ella nos da a conocer a través de los textos, a través de los libros, a través de los escritos, nos da a conocer que la Biblia nos da a conocer el carácter de Dios por medio de sus atributos divinos y nos da a conocer también la autoridad de Dios. Miren qué importante es la Biblia. Nos da a conocer el carácter, cómo es Dios. Aquí viene otra pregunta. A través de la Biblia, ¿conocemos a Dios o estudiamos a Dios? También esa es una pregunta, amado, teológica. ¿Conocemos a Dios o estudiamos a Dios? A Dios no se le puede estudiar. A Dios se le puede conocer. ¿Y cómo es que nos damos cuenta cómo es nuestro Dios? Si alguien le preguntara a usted allá en la calle, cuénteme, ¿cómo es su Dios? ¿Qué respuesta le daríamos, amados? Nosotros la respuesta que le daríamos es a través del conocimiento que vamos obteniendo de la Biblia, y a través de esta revelación Dios se va mostrando a nuestras vidas. Entonces Él se revela como lo que Él es dentro de sus atributos. Por ejemplo, la Biblia revela que Dios es santo, revela que Él es justo, revela que Él es omnisciente, revela que Él es omnipresente, revela que Él es inmutable, revela que Él es el todopoderoso, revela que Él es el soberano. Lo que la Biblia no revela es un Diosito. La Biblia no revela un Diosito. Pero yo he oído oraciones de creyentes que cuando están orando, yo no sé por qué lo hacen. Quizás por quererle ser un poquito más sensible, quizás en sus oraciones. Le dicen al Padre, Diosito. Yo cuando oigo ese tipo de oraciones en los creyentes, digo, ese es el concepto que ese creyente tiene. Diosito, como que lo anduviera colgado como este micrófono que tengo yo aquí ahorita en mi hermanos, en mi pecho. O tirado aquí en la cartera. Nosotros debemos de saber quién es nuestro Dios. ¿Se acuerda usted la oración que hizo Pedro cuando los hombres le comenzaron a decir que no hablaran del nombre de Jesús?
Ellos oraron y mire cuál fue la oración de los discípulos. Mire el concepto que tenían del Señor. Soberano Señor. Mira las amenazas de los hombres. Y comienzan a reconocer quién era su Dios. Soberano. El que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermano, a través de la Biblia nosotros conocemos el carácter de Dios. Tercera razón, por medio de la Biblia nos da a demostrar esta palabra, conocemos la mente de Cristo. ¿Quiere conocer usted la mente de Jesús? Tiene la responsabilidad y la obligación de leer. Y al leer usted se va a dar cuenta cómo es la mente de Cristo. Y conforme vayamos leyendo la Biblia, esas palabras van a penetrar en nuestros pensamientos. Y comenzaremos, como dice Pablo a la iglesia, hermano, le dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Y entonces, ¿cómo saber cómo es la mente de Cristo? Tenemos que acudir obligadamente y responsablemente a buscar y leer la palabra del Dios de los cielos. Esa es la tercera razón, hermano, por qué la Biblia es manual de nuestras vidas. Cuarta razón, porque es la forma que Dios nos habla a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, a nuestro espíritu humano. Fíjate esta palabra, hermano, ahorita yo la estoy hablando. ¿Qué estoy haciendo de la Biblia? Hablándola. Fíjese que hay la palabra o el logos, así se conoce también. Estaba el logo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cómo era conocido el logos? O sea, la palabra, ¿sabe cómo era conocida? Como la sabiduría. Si usted va al libro de los Proverbios, ahí dice, yo soy la sabiduría. Existo desde la eternidad. Así era conocida la palabra. Después esa sabiduría, esa palabra, se encarnó. Y así dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1. El verbo, el logos, la palabra, se hizo carne. Y esa palabra, ese logos, se encarnó. ¿De quién están hablando ahí, hermano? De Jesucristo. Esa es la palabra encarnada. Después, con el tiempo, salió la palabra escrita, que es la que tenemos en este libro. Y de esta palabra escrita, nosotros la hablamos. ¿Ve cómo vino ese proceso? Antes de encarnarse, conocida como la sabiduría. Después, el logo se hace carne y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre. El verbo se hizo carne. Y después vinieron los escritores y hablan de ese verbo encarnado, de esa palabra encarnada, y hoy aquí lo tenemos en la Biblia. Y hoy, después de que los autores, hermanos de la Biblia, escribieron el canon sagrado, completaron el canon sagrado, hoy los predicadores, seamos pastores, seamos evangelistas, seamos maestros, hoy la proclamamos, hoy la damos a conocer. Le pregunto esta mañana, de esos 4 tipos de palabras que les he mencionado,
¿Cuál es la que estoy haciendo yo en este momento? ¿Ah? La palabra hablada. La estoy hablando. Y sé que, hermano, esa palabra hablada fluye a través de los labios de los predicadores. Y es el Espíritu el que pone el mensaje en el corazón de los predicadores para que la proclamen, para que la digan al pueblo. Y esa palabra llega a nuestro espíritu y esa palabra es la que nos habla. Y por eso es que cuando salimos de las reuniones cristianas, ¿qué decimos, hermano? Hoy Dios nos habló, decimos. ¿Y a dónde nos llega el mensaje, hermano? ¿Al oído? ¿Ah? Por ahí entra. Pero llega a nuestro espíritu. Dios, por medio de su espíritu, habla la palabra y llega a nuestro espíritu. Y por eso es que la gente se siente redargüida, se siente quebrantada. Incluso cuando la gente viene por primera vez a una congregación y el predicador expone la palabra, viene el amigo y dice, bueno, y a este, ¿quién le vino a contar lo que yo he estado viviendo? A los predicadores, hermano, no le viene a contar nadie de cómo está viviendo algún amigo o alguna amiga. Es el mismo Espíritu de Dios hablándole al espíritu de aquella persona para que dé el paso del arrepentimiento. Amén. Otra razón por qué la Biblia es el manual del creyente es porque la Biblia es nuestra regla de medir y las normas de conductas y de fe que debemos de tener los cristianos. Este libro, amado, es el que nos va a nosotros, voy a usar esta expresión, lijando, puliendo, raspando. Y si alguien es carpintero, ¿cómo se llama aquella herramienta donde cuando le hacen este movimiento y de repente sale un gran colocho y lo van puliendo, le van haciendo bien el perfil ahí? El cepillo, ¿así se llama? La galopa, sí, como se oye. Imagínense cuando aplican la galopa. Yo no sé nada de carpintería, de albañilería, les iba a decir, de carpintería. Eso es lo que hace la palabra. Y después creo que le aplican el cepillo para que aquello quede bien pulido. Eso es lo que hace la Biblia. Nos va cambiando nuestra forma de vivir, nuestra conducta. Porque nosotros, cuando veníamos de aquel mundo miserable, desgraciado, nosotros veníamos deformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de expresarnos. Veníamos todos deformes, hermano, y viene el Señor con su palabra y nos va transformando de día en día, nos va cambiando. Por eso es que hoy vemos de hombres que antes eran soberbios, altivos, arrogantes, prepotentes, orgullosos, sacapecho, que veían a los demás como nada. Al estar oyendo la palabra de Dios a diario, amado hermano, eso va dando una transformación en la vida del creyente y la conducta cambia. Por ejemplo, si usted fue una mujer celosa, al estar oyendo la palabra, que la Biblia dice que a la mujer celosa se la lleva el diablo. Ah, no, hermano, dice que el celo es pecado. Usted sabe, el celo es pecado, por lo tanto no voy a andar celando ya a mi marido. Hay
allí usted va viendo en su propia vida cómo la conducta va cambiando. ¿Dicen amén, hermano? Sexta razón. ¿Por qué es manual de vida la Biblia para el creyente? Porque la Biblia nos lleva a apartarnos del pecado y vivir en santidad. Mire, hermano, esta palabra es tan poderosa que entre más vamos leyéndola, oyéndola, estudiándola, esta palabra, el mismo Jesús dijo a su Padre, le dijo esta oración. Padre, le dijo, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dale palabra. Es a través de la palabra. Y entre más leemos la palabra, el pecado, nosotros nos vamos apartando. Y es ahí donde comenzamos a vivir la santidad. ¿Sabe cuál santidad es la que vivimos, hermano? Usted sabe que hay 3 santidades en el creyente. ¿O no? Primera santidad en el creyente, que cuando uno viene del mundo, uno viene inmundo, esclavo del pecado, cree en Cristo, es salvo, y ahí al venir en Cristo, hoy el Padre ya no lo ve a aquella persona, ya no lo ve como inmundo, hoy lo ve santo. Y esa es la posición que el Señor da al creyente. Por eso, cuando usted se dedica a leer el Nuevo Testamento en las cartas de Pablo, siempre cuando él inicia sus escritos, sus epístolas o sus cartas, él dice a los santos de Éfeso, a los santos de Galacia, a los santos de Filipo, a los santos de los Corintios. Y imagínense, a los Corintios les llama santos llamados a ser santos. Esa es nuestra posición. Usted ya es santo. Yo esperaba oír un amén, hermano. Yo ya soy santo. Pero entramos a una santidad que se llama santidad progresiva. ¿Y cuál es esa santidad progresiva? Que somos llamados, como dice Pablo, a la iglesia de los Corintios, a los santos, a los llamados a ser santos. Es decir, que cada día, cada mes, cada hora que vaya pasando, nosotros somos llamados a ser más santos. Ser santo porque vuestro Dios es santo. O sea que cada día debemos de irnos apartando más y más y más del pecado. Dígale al que está a la par, apártate más y más y más y más del pecado. Somos santos, pero somos llamados a vivir en santidad. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a santidad? Lo que Jesús dijo, santifícalos en tu palabra. Entre más cerca estemos de la Biblia, nuestra vida se va a ir apartando más del pecado. Apártese de la Biblia, apártese de la Biblia, y en su vida se van a comenzar a manifestar frutos de aquel viejo hombre, de aquel hombre celoso, enojado, pleitisto, envidioso, orgulloso, falto de perdón, amargado y amargada. O sea que la palabra es la que nos lleva a la santificación. ¿Hasta llegar a dónde, hermano? Hasta llegar a la santidad completa o perfecta. Pero oiga, preste atención a esto, hasta que estemos en la presencia del Señor con cuerpos glorificados. Entonces, hermano, estas son las 6 razones
que nos dan a conocer que la Biblia es nuestro manual de vida. Amén. Segundo punto en este mensaje de esta mañana. No sé si me lo están poniendo aquí. Hermanita Jennifer. Segundo punto. El origen de la Biblia. ¿Cómo nos llegó esta Biblia a nosotros, hermano? ¿Cómo fue que nos aparece aquí? Si queremos saber, hermano, el origen de la Biblia, en primer lugar debemos de saber por qué este libro tiene ese nombre de Biblia. ¿De a dónde lo sacaron? Este nombre Biblia, hermano, es un vocablo griego que se pronuncia o se dice biblios o también biblión. Esa es la palabra griega, biblios o biblión. ¿Y qué es lo que significa biblios o biblión? Lo que significa es el conjunto de libros que contiene la Biblia. Es una colección de libros. Amén, hermano. Mire, amado hermano, usted en su mano anda una biblioteca. Amén. Usted anda una biblioteca completa aquí. Bueno, antes de continuar, quiero ver las Biblias que trajeron, hermano, porque hay creyentes que hoy no traen. Hermano, en el teléfono lo tengo. Bueno, está bien, pero quiero verla. Bueno, gloria a Dios. Allá la hermanita Antonia, aquí lo tengo, pastor. Aleluya. Allá el hermano Ricardo también. Es que eso es lo normal. Mire, hermano, usted tiene que traer la Biblia para que cuando escuche el mensaje, sea de cualquier libro que sea, usted pueda hacerse como aquellos discípulos que estaban en Berea, que cuando oyeron a Pablo, comenzaron a escucharlo y dijeron, está bien, está bueno el mensaje de Pablo. Pero dice que se fueron a las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era real o cierto. Pero habemos muchos creyentes, hermano, que ni Biblia traemos a las reuniones cristianas. Y por eso es que cuando alguien viene a hablar, muchas veces vienen a hablar puro disparate desde el púlpito, por no decir chifladuras. Pero la gente, hermano, que no trae ni Biblia, ni tampoco la lee en su casa, ¿sabe qué sucede? A todos le dicen amén. Si usted tiene problemas, yo le invito que sea como Judas, vaya a ahorcarse. Amén, dicen los hermanos. No, mi hermano. Por eso lo primero que debemos de saber sobre el origen de la Biblia es de a dónde fue extraído ese nombre Biblia. ¿De qué palabra griega les dije, hermano? Biblios o biblión. Otra. ¿Por qué? ¿Por quién fue escrita la Biblia? Mire, para que este libro nos llegara a nuestras manos, hubo una participación divina y hubo una participación humana. 100% divina y 100% humana. Si ahí cualquiera allá en la calle le dice, yo no creo en eso de la Biblia, porque fue escrito por hombre, usted nunca se vaya a poner a discutir con esa persona que le dice que la Biblia fue escrita por hombre. No vaya a ponerse a decir que Jehová te reprenda, demonio. No. Al contrario, dele la razón, porque así dice la palabra, que la Biblia fue inspirada por Dios, pero fue inspirada por medio del Espíritu Santo y fue inspirada por hombres, y ahí lo dice Pedro, hombres santos, apartados para Él. Amén, hermano. Y mire, el Señor en esta inspiración que Él hizo,
Él ocupó diferentes tipos de autores. A unos el Señor los llamó siendo profetas, a otros pescadores, a otros reyes, a otros sacerdotes, otros historiadores y otros teólogos. A ese tipo de gente. Y el Señor ocupó su personalidad, su estilo literario, sus experiencias personales. Y vino el Señor y le inspiró la palabra a estos hombres santos. Cuando la Biblia habla de inspiración, no es que aquellos que recibieron la palabra fueran como, diríamos, como secretarios, como queriendo decir el Señor, vaya, te voy a dictar lo que yo quiero que escribas. No, mi hermano. La palabra que Dios dio fue de una forma oral. ¿Cómo oral, dirá usted? Es decir, que el Señor, así como le dio vida al cuerpo del hombre, ¿qué hizo Dios en Génesis, hermano? Sopló. Eso es lo que hizo el Señor. Sopló la palabra. Le inspiró al hombre la palabra por medio de su espíritu. Con el tiempo, oiga, con el tiempo, y guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, los hombres fueron escribiendo lo que hoy tenemos como la Biblia. Amén. ¿Estamos claros, hermano? Para que la Biblia llegara a nosotros, tuvo que escribirse. ¿Saben cuántos años se escribió este precioso libro? En 1500 años. A 1600 años se llevó para que se escribiera toda la palabra de Dios. 1500 años. Por eso les dije que Dios no usó a los hombres como que fueran secretarios. Vaya a escribir. Decime. No. Él les inspiró. Y el Espíritu mismo se encargó, usando su personalidad, su estilo literario, sus experiencias, y ellos comenzaron lo oral, lo hicieron escrito. Y así sale la Biblia, la palabra, en 1500 a 1600 años. Otra pregunta, siempre en este segundo punto. ¿Qué contiene la Biblia? Mire, hermano, fíjese que hay diferentes, el canon solo es uno, pero hay diferentes cánones. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de cánones? Es, hermano, toda la revelación de Dios completa en un solo libro, dividida en varios libros. Ya está completa. El Señor reveló, el Señor inspiró, el Señor preservó su palabra. Amén, hermano. La preservó, la inspiró y la reveló. ¿Por qué menciono esto? Porque, preste atención, hermano, todo esto que tenemos aquí, hay otro tipo de cánones o de Biblias, pues. Está la Biblia que usa la Iglesia Romana. La Iglesia Romana usa una Biblia de 73 libros. ¿Por qué? Porque ellos añadieron los libros que nosotros dentro del cristianismo lo conocemos como apócrifos, o sea, no revelados, y a la vez lo conocemos, hablándolo teológicamente, como deuterocanónicos. O sea,
Eso es el segundo canon. Cuando los rabinos judíos y los cristianos y los hermanos estudiosos de la palabra empezaron a reunir esa colección de libros, vino la iglesia romana y dijo, estos libros apócrifos, que así nosotros los conocemos, los vamos a añadir. Por eso es que la Biblia católica tiene 73 libros. También la iglesia ortodoxa, que fue un desprendimiento de la iglesia romana. Amén, hermano. ¿Sabe dónde está la iglesia ortodoxa? Si usted un día, el Señor le permite viajar a Rusia, como no creen, no van a ir. Si un día les permite el Señor viajar a Rusia, usted va a encontrar iglesias ortodoxas, comenzando desde el sector de Turquía en adelante. Hay iglesias ortodoxas. Ellos tienen en el canon sagrado o en la Biblia, ellos tienen 78 libros. Pero la iglesia protestante, cristiana evangélica, en su Biblia tiene ¿cuántos? 66 libros. Y estos 66 libros están divididos en 2 alianzas, en 2 pactos, en 2 testamentos. Y cuando hablo de alianza, de testamento y de pacto, es la relación que Dios ha querido tener con el hombre desde un principio. Y la relación que Dios ha querido tener también después de la venida de Cristo a esta tierra a morir por el pecador. A aquello que se dio en el Antiguo Testamento, a eso se le conoce como pacto, se le conoce como alianza y se le conoce también como testamento. Y ese antiguo pacto o alianza o testamento, en nuestra Biblia protestante, cristiana, evangélica, amén, hermano, ¿cuántos libros tiene? No, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y en esos 39 libros, amados hermanos, está la creación, la caída del hombre, el llamado de Abraham, la historia, nacimiento, desarrollo, reinado, caída del reinado, los pecados de Israel, el sacerdocio de Israel, todo lo que está relacionado con Israel. Y también los hermanos, los profetas. Los profetas. Fíjense que la Biblia judía hubo un tiempo en que solo tuvo 24 libros. Solo eso tenía. Porque para nosotros lo que es Primera y 2 de Reyes, Primera y 2 de Crónica, para ellos un solo libro. Y nosotros divididos. ¿Estamos? Entonces, en esos 39 libros de la antigua alianza de Dios para con el hombre, eso es lo que contiene. Amén. Y después entramos al nuevo, hermano, al Nuevo Testamento, al nuevo pacto, a la nueva alianza. Ese nuevo pacto, nueva alianza, ¿cuántos libros tiene? 27 libros. ¿Y qué es lo que contiene? Contiene los evangelios, donde se da a demostrar la vida y la obra de Cristo, su resurrección, su muerte. Nunca vaya a decir usted que en los evangelios se encuentra la biografía de Jesucristo. No, mi hermano. Se narra la vida de Jesucristo.
Amén. Después entramos al libro histórico de Hechos. Después entramos a las cartas, a las epístolas, hermanos. Y entramos al último libro. ¿Cuál es? Apocalipsis, el profético. Entonces, uno debe de tener, amado hermano, ese concepto de lo que es nuestra Biblia. Esta Biblia, mi amado hermano, fue escrita en 3 idiomas. ¿Cuáles fueron? Hebreo, arameo y griego. En el Antiguo Testamento hay palabras en arameo. En el Nuevo son pocas las palabras en arameo, aunque la mayoría del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Por ejemplo, entre las palabras arameas es aquella que Jesús pronunció y dijo en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es una palabra aramea, por eso no lo entendían aquellos. O cuando llegó donde aquella muchacha, que estaba viva o estaba muerta, estaba dormida. Su cuerpo pues estaba muerto. Y le dijo: Talita, Talita cumi. Son palabras arameas, pero la mayoría fue escrita en griego. Nunca vaya a confundir con el rótulo que le pusieron al Señor Jesús también en 3 idiomas. Tenga cuidado con eso. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia, hermano? Hebreo, arameo y griego. Otro, hermanos. Otro punto, tercer punto. Hermana Jennifer, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que trae la palabra de Dios? Y hoy vámonos a Timoteo, las porciones que hemos leído, capítulo 3. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios? Esta palabra, hermano, no es palabra muerta, es palabra viva. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. Y útil. ¿Sabe qué significa la palabra útil? Es ventajosa la Biblia. Trae ventaja a la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace? Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire, la Biblia tiene muchas doctrinas cristianas que todos los creyentes debemos de conocer. Hermano, ¿por qué es evangélico usted? Contéstenme. Porque me traían a la escuela bíblica, hermano, desde pequeño. Usted y yo, hermano, debemos de tener un credo. ¿Qué creo yo? ¿Qué creo? Usted debe tener esas convicciones doctrinales en su vida. ¿Qué creo? Mire, en lo que yo no estoy de acuerdo con aquel famoso cantante cristiano, Marco Witt, que en una de sus canciones, antes de mencionar la canción y la letra, dice que hoy la iglesia del Señor solo se ha dedicado, dice él, a estarse peleando por doctrinas y que aquí, que allá. Mire, cuando usted escucha a un individuo decir que la iglesia cristiana no necesita doctrina, mejor apáguelo. Que es la doctrina la que nos amaciza,
nos afirma, nos aumenta la fe, nos mantiene en victoria, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Es parte de la vida cristiana. Por eso aquí dice que es útil para enseñar. Tenemos que tener un conjunto de doctrinas bíblicas para afirmarnos. Porque el día que nos toque enfrentarnos con un mormón, con uno de la iglesia Luz del Mundo, con un testigo de Jehová, con uno de aquellos que se acuerdan de un grupo de coreanos que apareció hace años por aquí, que llegaban a la casa de uno y le decían, ¿usted tiene perrito? Sí. ¿Se lo podemos casar con la perrita del vecino para que no estén en fornicación? Y muchos hermanos, amén, decían, aleluya, quiero santidad en mi casa, santidad a Jehová. No, hermano, ¿quiere saber cómo está usted en la doctrina? Póngase a platicar con un testigo de Jehová y ahí usted se va a probar, porque aquel va a venir con sus golpes, hermano, y usted debe saber cómo se va a quitar esos golpes. O como uno de la Luz del Mundo. Esos tipos son tan fanáticos y tan reacios en su bautismo y en su fórmula bautismal, que cuando encuentran a alguien que bautiza con la fórmula que Jesús enseñó, y ellos, amados hermanos, dicen, no, no es una fórmula bíblica. La bíblica es en el nombre de Jesús. O aquellos que se bautizan en el nombre de sus familiares muertos. Pablo habla de esos que se bautizaban en el nombre de los familiares muertos. ¿A dónde está eso? Dirá usted. Vaya a leer Corintios y ahí se va a dar cuenta. Y hoy siguen bautizando gente en el nombre de sus familiares muertos. ¿Sí? ¿Quiénes? Esos ojos verdes, rubios, nariz respingada, que todo el tiempo andan con camisas blancas y le sonríen y le hablan con sutileza y astucia. Y le dicen, nosotros venimos a hablarle de Jesús. Y muchos, como no están firmes en sus enseñanzas doctrinales, así se los come. ¿Sabe que he visto, hermano Pedro? Están bien callada la congregación, ¿verdad? Es que usted debe de saber por qué es cristiano. Amén. ¿Qué más, hermano? Así rapidito. También dice aquí la palabra que es útil para redarguir. Mire, la palabra es tan poderosa que convence del pecado al hombre y también al creyente. Lo convence de pecado y le señala si ha cometido una mala actitud, una mala acción, y lo lleva al arrepentimiento. Así es de poderosa esa palabra. Por eso aquí dice la Biblia que es útil para redarguir. También corrige cuando hemos errado en el caminar cristiano. Y no solamente en el caminar cristiano, sino que corrige cuando nos hemos desviado de la enseñanza pura de la Biblia. Nos corrige. Uno cuando está pastoreando se encuentra y oye muchas cosas dentro de la congregación. Algunos dicen, hermano, como me acuerdo de una hermana que se me acercó y me dijo, hermano, ¿usted sabe dónde que le quedó el pecado a Adán cuando
cuando comió la manzana, me dijo. Y yo le decía, ¿dónde le quedó el pecado de la manzana? Si la Biblia ni habla de manzana, habla del fruto. ¿Y a dónde le quedó? Y en aquel entonces yo era bien delgado, hermano. Y aquí se me salía lo que comúnmente le llamamos manzana. Este huesito. Allí lo tiene usted, hermano, me dijo. Por eso uno debe tener mucha paciencia, hermano, para ir corrigiendo con la palabra del Señor. También la palabra dice que instruye, nos enseña de la vida espiritual para que maduremos. Amén, hermano. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina, sino que nos mantengamos firmes. El deseo de Dios es que maduremos, porque hay muchos que ya tienen añales de estar en las iglesias, pero no maduran, hermano. Y usted dice, hermano, ¿y cómo puedo saber si yo no he madurado? Solo uno le voy a decir. Cuando a usted lo ofendió algún hermano de la iglesia, y usted dice, yo a este diablo no lo perdono. Y no lo perdonan. Y por eso es que no vienen a la Santa Cena. Como aquí se nos dice que debemos de estar en comunión, que debemos de estar en paz para ser parte del comer y el beber de la cena del Señor. Si usted no perdona, usted es un inmaduro. Le digo otra. Es un poco fuerte, se lo voy a decir suave. Si usted es un lengua larga, chismoso en la congregación, usted es inmaduro. Se acabaron los amenes. Hermano, ¿está eso en la Biblia? ¡Claro! Vaya a leer el libro de los Corintios. Murmuraban, se criticaban, hasta partido habían hecho. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy allá de Pedro. No, yo soy de Apolos. Y los que se querían llevar más de espíritu, no, yo soy de Cristo. Y se mordían en los unos a los otros. Esa es falta de madurez espiritual. Por eso es que Pablo les dijo, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales. Ustedes son inmaduros, son niños, son carnales. Entonces, hermano, para eso sirve la palabra, para instruirnos y llevarnos a la madurez. Y, verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Cada día el Señor nos va perfeccionando. Amén, hermano. ¿Y sabes qué significa esto de palabra perfeccionar? Que cada día vamos alcanzando la imagen de Cristo y que nosotros podamos vivir obrando y haciendo las cosas para el bien de nuestro prójimo, siendo amoroso y misericordioso. Por eso dice este versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Le hago esta pregunta. ¿Somos llamados los cristianos a hacer obras? ¿Para salvarnos? ¿O para la gloria del Señor? Para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Hebreos 4:12. Mire cómo presenta la palabra aquí a la Biblia. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es que viva. ¿Por qué es viva la palabra? Porque quien la inspiró es Dios. Y Dios es Dios de vida, Dios de vivos, hermanos, y no de muertos.
Aquí habla de vida, está hablando que tiene poder. Amén, hermano. Tiene tanto poder porque lleva a una eficacia en aquel que escucha la palabra. Dice aquí claramente en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a lo más profundo, al núcleo, a la fibra más íntima del ser. Fíjese que hay un salmo, no sé si la hermana me lo quisiera poner, por favor. Salmo 19, del 7 al 8. Hermanita Jennifer, porfa. O hermano Ovidio. Amén. Salmo 19, del 7 al 8, para que usted vea la eficacia de la palabra. Mire lo que dice. La ley de Jehová es, ¿qué dice? Perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Convierte el alma. ¿Qué más? El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. ¿Qué más? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que penetra hasta, hermanos, a partir del alma y el espíritu, a lo más íntimo de nuestro ser. Pero aquí hay una metáfora, dice también que llega a las coyunturas y a los tuétanos. La Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta mencionarla mucho, mire cómo dice: llega a las articulaciones y a la médula de los huesos. Y yo me di a la tarea de ir a buscar, hermano, si la palabra es poderosa solo para la parte espiritual, es poderosa también para la parte física, hermano. Contesten. ¿Cree que la palabra nos mantendrá con buena salud? No estoy diciendo que no nos vamos a enfermar. No. Que nos va a mantener con buena salud. ¿Sí? Sí, hermano. Le voy a contar dos casos. El primero, la de un centurión que fue a orar al Señor y le dijo: mi siervo está enfermo. Ve a mi casa. Entonces hubo un diálogo entre Cristo y él. Y de repente ese mismo centurión, un gentil, le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dio la palabra. Y él confió en esa palabra. Y el Señor lo sanó. Amén, hermano. El otro ejemplo que le quiero poner es el siguiente. Hace 30 años yo pasé otra prueba fuerte física, así como la que pasé el año pasado. Fuerte, fuertísima. Pastoreando en Usulután, caí enfermo. Todos mis nervios, hermano, se me comenzaron a inflamar. Mi cuello llegó a ponerse de este nivel de grueso. Y comencé a reaccionar en mi cuerpo, y preste atención a esto, como cuando a alguien le va a dar el mal de Parkinson. Y empecé, así llegué yo
donde el doctor Borlasca, allá en el edificio Scan. No sé si ya lo conoce usted. Y yo llegué así y me dijo, ¿y qué te pasó? Y me empezaron a hacer diagnósticos y exámenes y un montón de cosas. Y mire, hermano, yo tenía 30 años. 30 años. Y a esa edad, me dijo el doctor, el neurólogo, no creo que te pueda estar dando ahorita el mal de Parkinson. Si eso se lo da a la gente que ya está bien entrada de edad. Pero yo le llegué así, con el movimiento de cabeza y todo así. Entonces me comenzaron a tratar. ¿Sabe qué hizo la misión donde yo estaba pastoreando? ¡Fuera de aquí! Y me están escuchando varios consiervos míos ahí. Y no les gusta que yo cuente eso. ¡Fuera! Después de 15 años de servicio, donde me habían dicho, te amo, mi hermano, porque tiene al Señor. Fuera, sin dinero, sin nada, y mis chamaquitos bien pequeños, hermano. Andate, te vamos a quitar la iglesia. Y mandaron a otro. Te agradecemos, hermano. Salud. Fuera. Entonces, el Señor usó a un tío mío de una pequeña iglesia profética allí por la colonia Panamá y Atlacat. Ahí estaba mi tío. Y me dijo, hermano, me fui a visitar a la casa sin bañarme, deprimido. ¡Ay, Señor! Estaba peor que Elías, mátame, Señor. Y me dijo, ¿qué te pasa? Levántate, bañate, que salga ese oso hermoso como sos vos. Cuando me dijo así, aleluya. Hermano, me comenzó a alentar. Pero ¿sabe qué? Me dijo esta expresión él, no es bíblica, pero me dijo esta expresión. Hacé como el tigre de Bengala, que cuando el cazador lo hirió y no lo pudo matar, se va a meter a su lugar secreto el tigre. Ya conocen ustedes los tigres de Bengala, ¿va? Son chulos esos tigres, hermosos, tamaños tigres. Metete, encerrate, cura tus heridas, lamelas, para que tus heridas sean curadas. Y lo que te va a curar, me dijo, es 1, la oración. 2, perdonar la ofensa que te hicieron. Y ahí es donde muchos no queremos entrar, hermano. Y 3, cállate ahorita y solo lee la Biblia. A mí siempre me ha gustado leer la Biblia. Léela, 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 léela. Y va a llegar el día, me dijo, en que Dios te va a sacar de nuevo a que sigas predicando. Esta palabra, me dijo, es viva. Penetra al espíritu, al alma y al cuerpo. Es viva. ¿Ha leído usted aquel versículo que dice, yo llenaré tu boca para que te rejuvenezcas como el águila? ¿Ya lo ha leído?
¿Ah? Él nos dará de comer palabra. Y mire, hermano, el Señor lo va a mantener sano. Eso fue hace 30 años. Hasta que me vino este golpe, que yo les agradezco mucho y todavía de todo corazón se los digo, sus oraciones. Pero también el Señor me advirtió de que me venía ese golpe. Porque el diablo lo que quiere es tenerlo enfermo a usted. Porque él sabe que si está enfermo, no le va a poder servir al Señor con toda libertad. Por eso esta palabra es viva y es eficaz, hermano. Tanto para el alma, para el espíritu y también para ¿qué? Para el cuerpo. Y pongo punto final. No sé si ahí quieren ir, hermano. Ah, gloria a Dios. Ya termino, hermano. Cuarto punto, hermanito Ovidio. El cuarto punto. ¿Cuál debe de ser la actitud de nosotros como creyentes hacia este libro? Así rápido, se los leo. Nuestra actitud, mi amado, como creyente hacia la Biblia es leerla. Esa es nuestra responsabilidad. Leerla no como un libro más, sino que leerla con seriedad. Y antes de leerla, le invito a que ore para que el Señor le ilumine cuando lea la palabra. Número 2, debe de oírla, porque al oírla, su fe se le va a engrandecer. Por el oír viene fe, por el oír la palabra. Amén, hermano. Tercera actitud, estudiémosla seriamente, la palabra del Dios de los cielos. ¿Y sabe cuál debe de ser nuestro corazón cuando le estudiemos? Un corazón bueno y honesto y sincero para con Dios. También debemos de creerla. Crea la Biblia, créala como aquel niño, los niños que están en la escuela bíblica, ellos la creen, fíjense. Tenga corazón de niño, no ande cuestionando la Biblia, solo créala. Los niños la creen, hermano. Y allá Noé, Dios le llevó los animales para que se metieran en el arca. Y a ellos ya comienzan a ver garrobo, tacuacines. ¿Qué más ven? Jirafas, chanchos. ¿Lo creen, hermano? Nosotros somos bien cuestionados. Vamos, yo no creo esto. Créala con corazón de niño. Obedézcala. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da la capacidad para obedecer la palabra. Y por último, ámela. Le hago esta pregunta. ¿A la Biblia hay que adorarla? No. Pero sí hay que amarla. Ámela. Ámela. Yo allá en mi casa a veces, cuando termino de estudiarla y de leerla, a veces me gusta agarrarle. Amo tu palabra. Amo tu palabra. Les dejo un deber para poner punto final al mensaje. Vaya a leer el salmo que escribió Esdras, el sacerdote y profeta. ¿Cuál? Es el salmo más largo que hay en el libro de los salmos. ¿Cuál es? El 119. Tiene 176 versículos. Vaya a leerlo, pero léanlo a conciencia. Y usted ahí va a ver cómo Esdras se expresa de la Escritura. Y ahí él dice, yo amo tu ley. Yo amo tu ley, amo tus mandamientos. Léalo, hermano. Amén, hermano.
Y ese salmo está como partido en varias porciones. Y arriba aparecen ciertos nombres. No vaya a creer que son de los salmistas. No, es del abecedario hebreo. Todas esas palabras que están arriba son las letras del abecedario hebreo. ¿Estamos, hermanos? Le invito entonces a que lea la palabra de Dios. Vaya, hermano, ya terminé el sermón y nos vamos a ir para la casa. Y llegamos a la casa y allá ponemos la Biblia. Aleluya. Dame de hartar vos, le dicen a la mujer, y la pobre mujer, y usted allá a ver tele, aleluya. Hasta que viene el otro domingo. Vamos a abrir la Biblia, hermano, dice el pastor. No, ame la palabra del Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque nos hace ver lo poderoso, lo eficaz de tu palabra. Señor, danos hambre. Danos hambre, así como nos das hambre para el pan material. Danos hambre también de tu palabra. Tú mismo dijiste, que no vivirá el hombre solo de pan, sino de la palabra tuya también. ¿Y a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Danos hambre, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, en Cristo. Amén. Amén. Recibimos la palabra de Dios esta mañana. Hoy sí, vamos bien edificados. Hay que leer la palabra de Dios. Vamos a los 10 con que prendas y quedan los hermanos líderes aquí con nosotros. Hermanas diaconisas, ofrenda de diezmos y la alcancía. Vamos a orar.